Hola, buenos días, un miércoles más, bienvenidos al canal Derecho para Paletos, de Paletos por el Mundo. Bueno, antes de nada os voy a presentar a San Pancracio, que lo tengo aquí. Como veis es un pequeño San Pancracio, o San Pancracio, mejor dicho, que nos dará suerte, nos dará trabajo. Y que me va a ayudar en la presentación que os voy a hacer hoy. Me va a ayudar porque esto está un poco provisional porque se me ha caído el dedo incorrupto de San Pancracio y lo voy a usar de señalador. Bueno, no me enrollo más. Vamos a ver. Como hemos visto, vamos a hacer un muy breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, de todo el fenómeno o los trámites sucesorios en caso de fallecimiento de una persona. Como recordáis, en el primer vídeo os hablé de que lo primero que hay que hacer es obtener un certificado de defunción con el que se obtiene el certificado de últimas voluntades, en el cual nos va a decir si hay testamento o si no hay testamento. Si hay testamento, tendremos que acudir a la notaría o bien a cualquier otra notaría, a cualquier notaría, para que se solicite del notario que firmó ese testamento, que autorizó ese testamento, una copia autorizada del mismo, la copia del testamento. Y en el caso de que no haya testamento, recordad de la semana anterior que habría que tramitar la declaración de herederos. Pues bien, tanto en el caso de que tengamos testamento como en el caso de que ya tengamos hecha la declaración de herederos, damos un pasito más, nos vamos al punto 3. El punto 3, obligación, tanto en uno como en otro caso, es la de liquidar los impuestos. Es decir, hay que cumplir con Hacienda. ¿Cómo cumplimos con Hacienda? Pues, en primer lugar, plazo. En el plazo de 6 meses desde la fecha del fallecimiento. Se puede obtener una prórroga de un mes más si se pide antes del 6º mes. Pero en todo caso, vamos a fijar el plazo de 6 meses. Los impuestos es una relación en la que se hace una relación de todos los bienes que tenía el fallecido y eso se presenta a liquidación. En el caso de que haya que pagar, se pagan, y en el caso de que no haya que pagar, pues no se paga. ¿Y quién hace esto? Pues os lo pueden hacer no todas las notarías, porque es una actividad extranotarial, pero se puede hacer en la notaría, se puede hacer en una gestoría, en una asesoría, un abogado o particularmente cada uno de vosotros. Bien, una vez que hemos pagado los impuestos en el plazo de los 6 meses, aquí vamos al siguiente paso. ¿Qué puedo hacer con mi testamento, mi declaración de herederos y mi certificado o mi documento en el que consta que ya lo he presentado a Hacienda? Ojo, hay que presentarlo haya o no haya que pagar, porque no alcance el mínimo para pagar, pero sí que hay que presentarlo en los 6 meses. Pues con esa documentación puedo hacer, lo primero, nada. Pues me quedo tan tranquilo y no hago nada. ¿Qué implica nada? Pues nada implica que para hacer la declaración del impuesto lo habré tenido que hacer en una instancia privada, es decir, una instancia privada que es un documento en el que, acompañando el testamento, la declaración de herederos y un escrito en el que se hace la relación de los bienes, se solicita de Hacienda que practique la liquidación del impuesto y se rellena el modelo correspondiente en función de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Esta instancia privada, como decimos, es válida para la liquidación del impuesto. Pero, ¿qué consecuencias produce? Pues la primera, lógicamente, que habremos cumplido con Hacienda. Es decir, Hacienda somos todos y hay que cumplir con ella. Pues cumplimos mediante esta instancia privada. Pero, ojito, esta instancia privada no es una escritura pública. Repito, esta instancia privada no es una escritura pública. ¿Qué quiere ello decir? Que muchas veces cuando alguien viene a vender, lo he contado en otros vídeos anteriores, viene a vender, por ejemplo, un piso que ha heredado de los padres y le preguntas a ver si tiene los papeles, o sea, toda la documentación, el título de propiedad, te presentan una carpeta en la que viene la instancia privada. Ese no es un título de propiedad, es decir, la instancia privada no he aceptado o repudiado la herencia, simplemente he cumplido con Hacienda. Ojo también. Hay una cierta confusión porque el Código Civil dice que una herencia se puede aceptar de manera expresa o tácita. Expresa, lógicamente, es yendo al notario y aceptándola. Tácita es, dice el Código, mediante actos que no habría derecho a hacer si no fuese con la condición de heredero. Es decir, si para hacer un determinado acto necesito ser heredero, si hago ese acto, implica que he aceptado la herencia. Ahora bien, la liquidación del impuesto por sí sola, según la jurisprudencia, no implica que necesariamente haya aceptado la herencia, sino que he cumplido una obligación fiscal. Y después podré decidir si acepto o no acepto la herencia, lo cual es importante en el caso de que haya deudas en la herencia. Es decir, si yo liquido el patrimonio, presento la liquidación del impuesto y después veo que hay deudas, puedo renunciar así a la herencia.
No, Hacienda no puede venir a decirme que como he liquidado el impuesto sucesorio ya he aceptado la herencia y que me subrogo en las deudas del fallecido. Es decir, queda claro, no necesariamente implica aceptación de la herencia. Segunda cuestión, no he adquirido la propiedad de los bienes, he cumplido una obligación fiscal, pero, como he dicho, puedo después aceptar o renunciar a la herencia. Y si renuncio, no habré adquirido la propiedad de los bienes, lógicamente, pero del mismo modo, aun si no he aceptado, tampoco me he convertido en propietario. Consecuencia, que si quiero vender un piso que venía en esa masa hereditaria, no podré alegar que soy propietario porque he presentado la instancia privada a Hacienda. No implica la aceptación, la adquisición de la propiedad de los bienes como tal. Lo que sí sirve esta instancia privada es para acudir al banco junto con el testamento, declaración de herederos y la instancia con el cumplimiento de los deberes fiscales para que el banco pueda desbloquear las cuentas. Esto también depende mucho de los bancos. Algunos bancos piden la escritura de herencia, pero normalmente no es necesaria dicha escritura de herencia. Yo, aunque es así, tampoco estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Pues pensar que acuden 3 hermanos con esa instancia privada y uno de ellos solicita desbloquear y retirar el importe de las cuentas. Imaginaos que después, cuando van a hacer la verdadera reparto de los bienes, las cuentas no se adjudiquen a ese hermano. Habrá retirado el dinero uno que no es aquel heredero al que se le han adjudicado las cuentas, por ejemplo. O imaginaos que posteriormente renuncio. En definitiva, pero en principio la mayor parte de los bancos sí que con la instancia privada se puede ir a retirar los fondos. Bueno, y todo esto es la instancia privada si no hago nada. He cumplido con Hacienda y no hago nada más. Lo segundo que puedo hacer es algo. Si antes no había hecho nada, la otra opción, lógicamente, es hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Pues lo que se conoce como la escritura de herencia. La escritura de herencia sí que es un documento en el que yo hago constar que, a la vista del testamento en el que me nombran heredero, o a la vista de la declaración de herederos en las que se me designa heredero por dicha declaración, por no haber testamento y ser yo el heredero o el pariente más próximo al que corresponde la herencia, dado que he sido llamado a una herencia, eso no quiere decir que ya sea heredero, he sido llamado a una herencia. Y cuando a ti te llaman, ¿qué puedes hacer? Pues contestar o no contestar. En el caso de la herencia, ¿qué puedes hacer? Si me llaman a una herencia, puedo aceptar o puedo renunciar a esa herencia. Con lo cual, en la escritura de herencia puedo aceptar o renunciar. Ojo, la renuncia sí que es necesario e imprescindible que se realice en escritura pública. En segundo lugar, en esa escritura podemos adjudicarnos los bienes, los herederos, bien por partes iguales o bien repartir los bienes. Pero en todo caso, esa escritura sí que me hace propietario ya de los bienes. Ya soy propietario de los bienes. Cosa que no ocurría, como hemos dicho, en la instancia privada. Y por último, también, lógicamente, con esa escritura de herencia, evidentemente sí que puedo ir al banco, cancelar cuentas, retirar cuentas o hacer cualquier otra cosa. En definitiva, esto es lo que puedo hacer. Nada o algo. En todo caso, en el próximo capítulo iremos ya desarrollando lo que es la escritura de herencia. Es decir, si no hago nada, pues ahí se queda la cosa. Pero si hago algo, puedo hacer varias cosas. Puedo aceptar beneficio de inventario, puedo aceptar pura y simplemente, en definitiva, puedo cedérselo a uno de los herederos. Todo esto lo iremos viendo en sucesivos capítulos. Por último, quiero aclarar a mi amigo Chana, que siempre comparte estas publicaciones. Muchas gracias, Chana, y os invito a todos a que, si os parece interesante, las compartáis también, que me preguntaba que todas estas explicaciones, que se liaba con el tema de los certificados, que si eso se puede consultar en la notaría. Y decía una pregunta que yo creo que es el kit de la cuestión. ¿Cobran los notarios por dicha consulta? Bueno, pues vamos a dejarlo bien clarito. Los notarios no pueden, no deben cobrar por cualquier consulta. Es decir, cuando en el primer momento vayáis a pedir el certificado de función y últimas voluntades y vayáis a la notaría a preguntar si tiene testamento o declaración de herederos, podréis consultar al notario qué tenemos que hacer ahora, qué documentación necesitamos, qué pasos tenemos que dar. Y os contará todo esto. Y por contaros todo esto, igual que yo no cobro en la página, no os puede cobrar. Y si algún notario os cobra por dicha consulta, podéis perfectamente denunciarlo al colegio notarial. El notario solo puede cobrar en el caso de que se llegue a firmar esta escritura, en el caso de que se firme la declaración de herederos o en el caso de que te expida la copia del testamento, pero por toda esta consulta no os puede cobrar nada. Bueno, pues sin más, porque hoy se me ha ido un poco el tiempo, me despido de todos vosotros hasta el próximo día en Derecho para Paletos. Hasta luego, chicos.